tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Es un gusto para mí compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. El día de hoy, en la unidad curricular del proyecto de investigación 2, que corresponde pues a lo que es el Seminario de Justicia Penal Juvenil, vamos a tratar ya netamente con lo que es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. La clase pasada vimos un poco de la historia, de los principios que le corresponden netamente a lo que es el sistema de justicia penal juvenil, en este caso venezolano. Hoy vamos a centrarnos en definiciones y en las fases del proceso penal, haciendo pues o tratando de hacer esas comparaciones con jurisdicción ordinaria. En cuanto a lo que es el sistema de responsabilidad penal, dijimos en la clase pasada, pero lo vamos a reanudar hoy, que es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan y evalúan y también ejecutan las políticas y programas destinadas a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, establecidos pues en la ley. ¿Cuál ley? La Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Asimismo, sus integrantes en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las acciones que les sean impuestas. Eso en lo que respecta a la definición de lo que es netamente el sistema de responsabilidad penal. Dispone, pues, lógicamente, el sistema de responsabilidad de medios para esas políticas públicas. Sus integrantes, entre otros, está la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Penal, la Asociación de Adolescentes del Tribunal Penal, Defensoría del Pueblo, consejos comunales y las autoridades indígenas. Igualmente, pues, dijimos que también dispone de principios específicos y muy propios como la legalidad y lesividad, pues también están en jurisdicción ordinaria. Sin embargo, pues la ley también hace uso de ellos y los establece de manera particular, entre ellos la legalidad y lesividad establecido en el artículo 529, donde me indica que ningún adolescente puede ser procesado o procesada ni sancionado o sancionada por un acto o omisión que al tiempo de su ocurrencia no esté previamente definido en la ley penal de manera expresa e inequívoca como delito o falta. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. En cuanto al ámbito de aplicación, recuerden que ahí hablamos de términos de imputabilidad. La ley indica que se debe declarar penalmente responsable a un adolescente con edades comprendidas entre 14 y menos de 18. Puede ser declarado penalmente responsable de sus actos, de sus hechos punibles, pero menos de 14 años, pues no es imputable, es inimputable y se le aplicarían medidas de protección por el Consejo de Protección. Igualmente, pues la ley me indica que con base a la interpretación y aplicación de la ley especial, podemos hacer uso a través de normas de remisión de otras leyes, códigos y demás a los fines de acelerar, facilitar, resolver algún tipo de caso en particular. Eso se establece en el 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y me indica que las disposiciones de la ley, del título del capítulo, deben interpretarse y aplicarse en armonía con sus principios rectores. Los principios generales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del derecho penal y procesal penal y de los tratados internacionales consagrados en favor de la persona y especialmente de los y las adolescentes. Y todo lo que no se encuentre expresamente regulado en este título, o sea, en el título, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes y en lo que corresponde al sistema de responsabilidad penal, deben aplicarse supletoriamente la legislación penal sustantiva y procesal y en este caso penal, en su defecto el Código de Procedimiento Civil. Esto lo fines de que si no hay algo que está establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente por interpretación y aplicación por normas de remisión, hacemos uso, podemos hacer uso de otras leyes, ¿ok? Incluyendo el Código de Procedimiento Civil.
En la sección tercera habla de las garantías fundamentales, entre ellas la dignidad, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, la información, el derecho a ser oído, el juicio educativo, que esto sí es parte netamente del sistema de justicia penal juvenil, que me indica que él o la adolescente debe ser informado o informada de manera clara, precisa y educativa por el órgano investigador y el tribunal sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia, del contenido de las razones legales, éticos y sociales de las decisiones que se produzcan. Eso corresponde a lo que es juicio educativo como pues garantías de la justicia penal juvenil venezolana. Igualmente tenemos la confidencialidad, el debido proceso, la única persecución, excepcionalidad de la privación de libertad, que esto también lo tiene jurisdicción ordinaria, que salvo la detención en flagrancia, la privación de libertad solo procede por orden judicial en los casos y bajo las condiciones y por los lapsos previstos en esta ley. La prisión preventiva es realizable en cualquier tiempo a solicitud del adolescente, de su padre, madre, responsable o su defensa. Igualmente, pues hay una separación de personas adultas y adolescentes, en el caso que estén procesados o condenados o sancionados, pues debe existir esa separación entre los adultos y las adolescentes. En cuanto ya a los procedimientos que inician en el capítulo 2, sección primera, que corresponde pues la investigación, igualmente al Ministerio Público como titular de la acción penal. Aquí vamos a establecer de una vez las fases del proceso penal en jurisdicción especializada. Las fases del proceso penal en jurisdicción especializada siguen siendo las fases del proceso penal en jurisdicción ordinaria. ¿Cuáles son? Fase preparatoria o de investigación, fase intermedia, fase de juicio y fase de ejecución. Los recursos se pueden considerar fases, subfases o etapas, o son mecanismos para efectivamente resolver algún tipo de conflicto por cuanto o cuando una de las partes no esté de acuerdo en la resolución de una decisión judicial. Si no está de acuerdo, pues lógicamente se activa ese mecanismo y va a depender de la fase en que esté para interponer el tipo de recurso. Si es recurso de apelación de autos, si es recurso de apelación de sentencia definitiva, si es un recurso de casación, de revisión o si es un recurso de revocación. El recurso va a depender de la fase y va a depender inclusive de la decisión que se esté tomando, que se haya tomado por parte del órgano jurisdiccional y que la parte efectivamente no esté de acuerdo, genere esa solicitud y lógicamente pues se active, podría decir, esa etapa de los recursos, ¿no? Pero netamente pues las fases son cuatro: preparatoria, intermedia, de juicio y de ejecución. Esto también lo tiene jurisdicción especializada, adolescentes. Lo que lo diferencia netamente es que dentro de cada fase existen instituciones procesales propias e independientes de jurisdicción ordinaria y que nos debemos regir por la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Y lo que no esté comprendido allí, pues ahí sí, por normas de remisión, vamos a aplicar la norma objetiva penal por excelencia, que es el Código Orgánico Procesal Penal, y la Constitución, Código de Procedimiento Civil, a los fines de la resolución, en este caso, del conflicto, de la situación que se está suscitando a nivel jurisdiccional. Eso es en cuanto a las fases. Igualmente, pues le corresponde al Ministerio Público titular de la acción penal el ejercicio de esa misma acción y de conllevar y de realizar todas las funciones en esa fase preparatoria, en las distintas fases, como titular de la acción penal. Eso se encuentra pues desde el artículo 551, que la investigación pues tiene por objeto confirmar o descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible y determinar en el primer caso si un adolescente concurrió en su perpetración o no. Eso pues forma parte de la dualidad de funciones del Ministerio Público, porque el Ministerio Público no es solo acusador, sino también es parte de buena fe. No debe solamente dirigir su investigación a aquellos elementos que comprometen la responsabilidad penal, sino también debe dirigir su investigación a aquellos elementos que pudieran culpar la persona de esa responsabilidad penal. Por eso debe existir un equilibrio y una diligencia y ser objetivo en el momento de la investigación. Está la detención en flagrancia, que es también la forma de procederla
muy parecida a jurisdicción ordinaria o de adultos. Sin embargo, pues aquí lo que lo diferencia en primer término es el lapso de aprehensión o la forma de colocar a disposición al adolescente ante el tribunal de control. En el caso de adultos son 48 horas, en el caso de adolescentes se divide a la mitad, 24 horas. Eso me lo indica el primer apartado, el encabezamiento del artículo 557, donde me señala que él o la adolescente detenido o detenida en flagrancia será conducido o conducida de inmediato ante él o la fiscal del Ministerio Público, quien dentro de las 24 horas siguientes lo presentará al juez o jueza de control y él los pondrá cómo se produjo la aprehensión. Las formas de aprehensión en flagrancia pues también son iguales en jurisdicción ordinaria, que efectivamente sea avistado, que sea detenido por el clamor público, por algún órgano de seguridad del Estado, que en el momento de la aprehensión, pues bueno, también sea señalado por la víctima o que sea señalado por la víctima, que inclusive en ese momento de la aprehensión tenga en su posesión elementos que hagan presumir que efectivamente esa persona que está detenida fue la que cometió el hecho delictivo. Son indicios para poder determinar y para poder aprender a esa persona que luego va a ser presentada ante el Tribunal de Control dentro del lapso de 24 horas. Igualmente, pues existen otros mecanismos también para identificar al adolescente. Supongamos eso sucede en que el caso del adolescente no tenga algún documento de identidad en el momento de la aprehensión, pues existen órganos auxiliares en la Administración de Justicia, como el SAIME, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que coadyuvan en el caso de identificar plenamente a ese adolescente que fue aprendido. También nos encontramos con una institución muy particular, que es la detención preventiva. Esta detención preventiva, pues la solicita el Ministerio Público en los casos en que se refiere el artículo 581, o sea, entre otros aspectos, bueno, que exista una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización de pruebas, que sea un delito, pues efectivamente grave de los contemplados en el artículo 628, por ejemplo, homicidio, robo agravado. Y esa detención, pues el juez debe resolverla inmediatamente y mantenerla por el lapso de 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque si dentro de 10 días, o sea, pasado el 10.º día, al 11 día, justo en el 10 debe presentar el acto conclusivo, en este caso acto conclusivo de acusación, no la presenta, pues hay un decaimiento de la detención preventiva, como lo establece el artículo 559 y 560. El 560 habla de ese decaimiento cuando me dice ordenada judicialmente la detención conforme al artículo anterior. eh, el fiscal del Ministerio Público debe concluir la investigación y presentará el acto conclusivo respectivo dentro de los 10 días siguientes. Vencido dicho lapso sin que haya presentado la acusación, el juez o jueza de control decretará una medida que no genere privación de libertad. Hay un decaimiento de la detención preventiva como producto de la no generación del acto conclusivo, en este caso de acusación. Por eso habría que propenderle o otorgarle una medida cautelar sustitutiva a esa detención que no va a generar una privación. ¿Por qué? Porque pues existen medidas cautelares sustitutivas a la privación, por ejemplo, fiadores con caución económica y demás, diciendo que no debería generar o que no debe generar la privación de libertad, la imposición de otra medida menos gravosa. El fin de la investigación es muy parecido también a jurisdicción ordinaria, la investigación en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, o finalizada la investigación, el fiscal del Ministerio Público pues deberá ejercer la acción penal pública, solicitar la suspensión del proceso, la remisión en los casos en que proceda, el sobreseimiento definitivo, el sobreseimiento provisional. En cuanto al sobreseimiento definitivo provisional, aquí hago también una pausa porque son instituciones propias del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Estas instituciones, o ese sí, aspectos o figuras resaltantes, no están contenidas en la jurisdicción ordinaria. Solamente las posee el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Sí lo posee el sobreseimiento definitivo, porque esa figura sí está establecida en la norma objetiva penal por excelencia, el Código Orgánico Procesal Penal, que corresponde a jurisdicción ordinaria, pero el sobreseimiento provisional no.
Y habla en jurisdicción ordinaria en adultos solo de sobreseimiento, no me dice sobreseimiento definitivo. Aquí hace la distinción entre sobreseimiento provisional y sobreseimiento definitivo. La particularidad es que el sobreseimiento provisional se da cuando existiendo fundados elementos de convicción que comprometen la responsabilidad penal del adolescente, no están completos. O sea, sí hay elementos, pero no son los suficientes o no son todos para determinar un grado de responsabilidad. ¿Qué pasa? El Ministerio Público entonces solicita que se decrete el sobreseimiento provisional. Ese sobreseimiento solamente tiene un año para otorgarse. Es como decir, dejar en suspenso esa investigación o durante ese año se va a investigar, pero el proceso se mantiene, o sea, está en suspenso. Y si resurgen en ese año elementos que más determinantes para comprometer la responsabilidad penal de ese adolescente, pues se reapertura. Si pasa el año y efectivamente no se reaperturó, se decreta inclusive de oficio el sobreseimiento definitivo. Ya, o sea, me indica la ley orgánica para la protección del niño, niña, adolescente que, bueno, precluyó el tiempo, pasó el año y se debe decretar el sobreseimiento definitivo. Eso es una figura establecida y muy propia del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Otra figura es la declaratoria de ausencia. Fue establecida en el 563, que me indica que si de la investigación resultan evidencias de la participación de un adolescente ausente o en la fiscal del Ministerio Público, el fiscal promoverá la acción y pedirá al juez o jueza de control que ordene su localización. El proceso se mantendrá también suspendido hasta que se logre su comparecencia personal al juicio a las presentes y luego pues se continuará su curso. Esta declaratoria de ausencia, sí, el proceso se mantiene un poco más en suspenso porque existe una orden de localización que se asemeja a una orden de ubicación o una orden de aprehensión que se activa, porque la orden de localización pues va a los órganos de seguridad del Estado por oficio emitido por el juez y pues lógicamente esa persona va a ser requerida y va a estar señalada y registrada en el sistema integral de información policial, donde cuando existen esos mecanismos de profilaxis social, pues los órganos de seguridad, haciendo uso de sus funciones y de su potestad, pueden pedir documentos de identificación y en el momento que pues, solicite esos documentos, están adolescentes, al pasarlos por el sistema, pues, si uno de ellos pues, está solicitado, va a aparecer esa orden de localización. Se aprende al adolescente y coloca a disposición pues, del fiscal del Ministerio Público. El fiscal del Ministerio Público revisa cuál es la causa porque tiene orden de localización y lo coloca al juez de control, el juez que emitió esa orden de localización. Por eso es una declaratoria de ausencia. No hay todavía pues una imputación formal, es en el momento de la aprehensión y posterior en el momento que se coloca a disposición del juez de control que se va a hacer la imputación respectiva. ¿Ok? También existen las fórmulas de solución anticipada en el sistema de responsabilidad penal. No existe acuerdo reparatorio, pero sí está la figura de la conciliación, que es muy parecida y me indica que se da cuando se trata de hechos punibles para los cuales la sanción no sea privación de libertad. Él o la fiscal del Ministerio Público debe promover la conciliación y por ello se celebrará una reunión en la sede de quien la promueva con él o la adolescente, padre, madre, representante o responsables, el fiscal del Ministerio Público o la víctima presentará su eventual acusación, se expondrán y se oirán las proposiciones. En dicha reunión se explicará ampliamente a las partes el contenido y alcance de la conciliación. La víctima o el adolescente imputado manifestará su voluntad de conciliar. En caso de no querer conciliar, expondrá los motivos, lo podrá realizar por cualquier medio, así se dejará constancia. El Ministerio Público representará a la víctima con aquellos casos que ésta así lo decida, con arreglo a los previstos pues, en las disposiciones de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. En caso de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos, pues pondrá la reparación del daño y si se llega a, a un preacuerdo, el fiscal ahí sí lo presentará ante el Tribunal de Control, donde se dictaminará si se ratifica o no la conciliación que fue en primer momento pues como ofertada en esa reunión. ¿Ok? Es muy parecido pues al acuerdo reparatorio, sin embargo pues el acuerdo reparatorio
tiene otras connotaciones en cuanto a jurisdicción ordinaria, pero pues aquí me indica que también se puede dar en aquellos delitos que no merecen como sanción la privación de libertad. Igualmente, pues tenemos la remisión, que también es una figura también que existe en jurisdicción ordinaria en materia de adolescentes, está establecida en el 569. En una de las razones por las que se puede dar la remisión es que se trata de un hecho significante, de una participación mínima, o que el adolescente haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral muy grave. Y pues se estudia el caso en particular y se puede decretar pues una remisión. Eso, alguno de los puntos para que se genere, pero no es el único, ¿no? Pero hay que pues revisar el contexto para poder decretar una remisión. Eso en cuanto a la fase preparatoria, que es la fase de investigación, que igual el juez de control debe en el momento de hacer la audiencia de presentación o la audiencia de calificación de flagrancia, decidir sobre tres puntos relevantes: si califica o no califica la flagrancia, el procedimiento a seguir y la medida de coerción a aplicar. Si la califica, el procedimiento, que puede ser ordinario o abreviado. Si es ordinario, se pasa a fase intermedia; si es abreviado, se suprime la fase intermedia y pasamos a fase de juicio. Y en la medida de coerción a aplicar, si es una medida de las menos gravosas contempladas en el artículo 582 y establecidas como cautelares sustitutivas, o si son medidas gravosas como la detención preventiva o la prisión preventiva, que pues son medidas que generan en todo caso, pues sí, privación de libertad, pero privación de libertad como medida de coerción personal para asegurar comparecencia del adolescente a los sucesivos actos procesales. En materia de adolescente, la privación de libertad se genera como medida de coerción para asegurar comparecencia, pero en cuanto a la prisión y preventiva, la privación propiamente de libertad en materia de adolescente se genera como sanción. Por eso se indica, o sea, al adolescente se le impone una sanción de privación de libertad como más gravosa, mientras que la prisión preventiva y la detención preventiva son medidas de coerción personal. No hablamos en materia de adolescentes de medida de privación de libertad como medida de coerción personal netamente, sino hablamos de prisión preventiva o detención, y la privación de libertad, cuando la señalamos, se genera es como sanción de la privación, como producto ya de una declaratoria de responsabilidad penal. Eso en cuanto a la fase preparatoria, que son los mismos aspectos que se dan en jurisdicción ordinaria y por los cuales pues el juez debe decidir que si se califica o no la flagrancia, el procedimiento a seguir y la medida de coerción a aplicar. Ahora entrando a lo que es fase intermedia, empezamos con la acusación. La acusación pues efectivamente se inicia porque ya terminó la fase preparatoria, se abre la fase intermedia desde el momento que se presenta el acto conclusivo fiscal, en este caso el acto conclusivo de acusación. La acusación pues debe contener ciertos requisitos que son muy parecidos también a jurisdicción ordinaria, entre ellos identificación plena y residencia del o del adolescente acusado o acusada, relación de los hechos imputados con indicación, si es posible, de tiempo, modo, lugar de la ejecución, la indicación y aporte de los medios de pruebas recogidos en la investigación, la expresión precisa de calificación jurídica objeto de la imputación con la indicación de las disposiciones legales aplicables, la expresión precisa de la calificación jurídica objeto de la indicación con la disposición, que ya lo dije, la solicitud de la medida cautelar, el ofrecimiento de las medidas de pruebas que se presentarán en juicio, la indicación de la sanción que se solicita, su idoneidad y proporcionalidad. Esos son los requisitos o la parte formal de lo que debe contener la acusación, que es un acto conclusivo fiscal. Y que pues lógicamente si ya existe ese acto conclusivo, pues se da pie a que ya exista o que se abra la fase intermedia, ¿no? Y si no, pues se señala de que estamos ya en procedimiento abreviado. Supongamos, si se suprimió la fase intermedia, fue presentada la acusación en el tribunal de juicio como producto de haberse decretado el procedimiento abreviado. Pero en este caso, pues vamos a hablar de la fase intermedia que se presentó, ejemplo, la acusación en el mismo juez de control porque se decretó en la fase preparatoria del procedimiento, perdón, ordinario. Entonces, le presentada la acusación, el juez o jueza de control
pondrá a disposición de las partes las actuaciones y evidencias recogidas en la investigación para que puedan examinarlas en el plazo común de 5 días y fijará la audiencia preliminar a realizarse entre los 10 días siguientes al vencimiento de este plazo. Igualmente, pues, ¿por qué coloca a disposición de las partes? Esto es una forma o esta disposición también le corresponde netamente al sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Esas actuaciones para que examinen las evidencias recogidas y que las partes las puedan examinar, no la tiene jurisdicción ordinaria. O sea, sí la posee, pero no tan tácita como esta, donde sí me indica que se abre otro lapso dentro del lapso, porque en la jurisdicción ordinaria se presenta la acusación y las partes efectivamente revisan la acusación y tienen la oportunidad, antes de la fijación de la audiencia preliminar, de oponer las excepciones. Aquí se abre un lapso antes de la fijación de la audiencia preliminar para que las partes examinen las actuaciones. Aún no está fijada la audiencia preliminar. Se fija después de vencido ese lapso y es como un término que le da la posibilidad o más tiempo a las partes de revisar y de oponer excepciones o promover pruebas o ofrecer lo que a bien tenga. Entonces, es un lapso antes de la fijación de la audiencia preliminar, que eso no lo tiene, pues jurisdicción ordinaria. Igualmente, pues las facultades y deberes de las partes siguen siendo las mismas que en jurisdicción ordinaria, entre ellos, pues señalar los vicios formales o falta de fundamento de la acusación, oponer excepciones, solicitar el sobrecimiento, proponer acuerdo conciliatorio, solicitar la imposición, revocación o sustitución de una medida cautelar, solicitar la práctica de una prueba anticipada, solicitar la imposición inmediata de la sanción en caso de admisión de hechos, plantear cualquier otra cuestión incidental que permita pues una mejor preparación del debate, ofrecer los medios de prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia y el adolescente o adolescente imputado y su defensor o defensora deberán además proponer la prueba que presentarán en el juicio. Entonces es muy parecido a esas facultades y deberes de las partes que también pues aquí en materia de responsabilidad penal de adolescentes son señaladas en jurisdicción ordinaria también. Igualmente, pues el juez tomará las providencias necesarias a la audiencia preliminar que no se deban pues comprometer o no se deben tratar cuestiones propias del juicio oral, lógicamente, o sea, no se debe subvertir el orden procesal y el juez de control no debe tocar aspectos de fondo, aspectos propios que le corresponden a la fase de juicio. En la declaración del acusado, durante el desarrollo de la audiencia preliminar, el acusado o acusada podrá solicitar que efectivamente se le reciba declaración, la que será tomada con las formalidades previstas. La decisión finalizada la audiencia, el juez o jueza resolverá todas las cuestiones planteadas y en su caso admitirá total o parcialmente la acusación del Ministerio Público, del o de la querellante y ordenará el enjuiciamiento del acusado o acusada. Si la rechaza totalmente sobreserá, ordenará la corrección de los vicios formales de la acusación del Ministerio Público, del o de la querellante, resolverá las excepciones y las cuestiones previas, homologará los acuerdos conciliatorios, ratificará, revocará o sustituirá o impondrá medidas cautelares y se establecerá conforme al procedimiento por admisión de los hechos. Esto porque igual pues le atañe las formas inacabadas, las formas, perdón, disolución anticipada, como el procedimiento de admisión de los hechos, que es una figura que se puede dar en la fase preliminar o en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, donde el imputado o imputada pues tiene la potestad de decidir si efectivamente admite o no admite los hechos. Eso es voluntario. Si el imputado o imputada considera que efectivamente es culpable, pues ¿para qué irse a un juicio pudiendo en la fase intermedia, propiamente en la audiencia preliminar, ser declarado culpable, ser declarado responsable penalmente y que sea impuesto inmediatamente de la sanción? Si es una sanción privativa o si es una sanción que no genera la privación, como reglas de conducta, libertad asistida o semilibertad o servicios a la comunidad. Entonces, también tiene esa posibilidad. Ahora bien, si considera que es inocente, pues nos vamos a la apertura de juicio oral reservado a través de un auto de enjuiciamiento. En ese auto de enjuiciamiento, pues debe contener que la admisión de la acusación con la descripción precisa del hecho objeto del juicio y de los acusados o acusadas, las modificaciones introducidas al admitir la acusación, con la indicación detallada de las circunstancias de hechos extraídas o agregadas,
cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez o jueza solo la admite parcialmente, determinará con precisión los hechos por los que enjuicia al imputado o imputada y la resolución de lo que corresponde respecto a los otros hechos. Las modificaciones en la calificación jurídica del hecho punible, la identificación de las partes, las pruebas admitidas y el fundamento de las no admitidas, la procedencia o rechazo de las medidas cautelares o su sustitución, disponiendo en su caso la libertad del imputado o imputada, la intimación de todas las partes para que en el plazo común de 5 días contados a partir de la remisión de las actuaciones concurran ante el tribunal de juicio y la orden de remitir las actuaciones al tribunal de juicio. Ese auto se notifica por su lectura. ¿Cuándo se remiten las actuaciones? Bueno, el secretario o secretaria remitirá al tribunal de juicio las actuaciones, la documentación y los objetos incautados dentro de las 48 horas siguientes. ¿Ok? Ahora bien, en lo que hablábamos anteriormente en fase preparatoria, de las medidas de coerción personal que se aplican como efectivamente medidas de coerción personal, que no podemos hablar de privación como medida de coerción personal para asegurar comparecencia del imputado a los sucesivos actos procesales, que hablamos de medida de privación de libertad en el momento de que el adolescente es sancionado, pero que sí existen otras medidas de coerción personal para asegurar comparecencia del adolescente o del adolescente a los sucesivos actos procesales, que entre ellas tenemos la prisión y la detención preventiva como medidas gravosas y las medidas cautelares sustitutivas como medidas gravosas. En este caso, la medida de privación preventiva de libertad como medida gravosa para asegurar su comparecencia tiene ciertos requisitos. Son muy parecidos a la medida de privación de libertad, pero que sí se generan adultos como medida de coerción para asegurar comparecencia, porque en el caso de los adultos se condena a tantos años, se condena a cierto tiempo, bueno, el tiempo que indique de acuerdo a la dosimetría penal y el delito en el cual fue efectivamente declarado culpable, mientras que en adolescentes se sanciona. ¿Ok? Los requisitos de procedencia para el decreto de prisión preventiva es que el juez o jueza de control pues, puede decretar esa prisión preventiva siempre y cuando verifique que es un hecho punible, perseguible de oficio, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, fundados elementos de convicción para estimar que el adolescente ha sido autor o autora o participa en la comisión del hecho punible, riesgo razonable de que el adolescente o adolescente de que el adolescente o la adolescente evadirá el proceso, temor fundado de destrucción o obstaculización de pruebas y peligro grave para la víctima, denunciante o testigo. Esas son las formas, o sea, para que efectivamente se pueda decretar la prisión preventiva, esos elementos. Si se generan esos elementos, pues lógicamente el juez puede decretar la prisión preventiva. Igualmente, esta medida no procederá sino en los casos que, conforme a la calificación dada por el juez o la jueza, sería admisible la privación de libertad como sanción. ¿Cuándo pues, se puede verificar la calificación si genera o no privación? Los delitos que están comprendidos en el artículo 628. Si es un delito que cometió el adolescente y está comprendido en el artículo 628, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es fase de ejecución, por ejemplo, homicidio o robo agravado, son delitos graves que merecen como sanción la privación de libertad, se puede decretar la prisión preventiva. Pero si es un delito de robo arrebatón o lesiones leves, no se va a decretar una prisión preventiva porque efectivamente es un delito que ni siquiera va a generar privación de libertad como sanción, sino se genera un tipo de sanción en el caso de que se decrete la responsabilidad penal de adolescente, como reglas de conducta, orientación verbal educativa, libertad asistida. ¿Ok? Entonces, es muy importante determinar si, aparte de estos hechos, o sea, o de estos aspectos, como que el hecho punible es perseguible de oficio, que existan elementos de convicción que puedan comprometer la responsabilidad penal del o del adolescente, que exista riesgo razonable que el adolescente puede evadir el proceso o temor fundado o peligro grave para la víctima, más que exista un delito de los contemplados en el artículo 628. Si no está allí, pues lógicamente no va a generar ni privación como sanción y pues no se puede decretar la prisión preventiva del imputado o imputada. ¿Ok? Bueno, pudiese, pero no se debe, porque pues, o sea, eso
afectaría inclusive los principios y garantías del sistema de responsabilidad penal de adolescentes porque sería demasiado gravoso y no habría o no existiría proporcionalidad entre el delito cometido y la medida que se generaría. Lógicamente violentaría inclusive parte de los derechos humanos y pues en materia de adolescentes salvaguarda eso. Aparte de que es un sistema súper especializado, pues también se vela porque efectivamente se incumplan principios y garantías constitucionales y universales. Están las otras medidas cautelares menos gravosas, que son las contempladas en el 582, muy parecidas a jurisdicción ordinaria, entre ellas detención en su propio domicilio o custodia de otra persona. Esto en el caso de que el adolescente que efectivamente cometió un hecho delictivo, pero que no es un hecho delictivo tan gravoso, pues se puede generar o aplicar este tipo de medidas cautelares. También la obligación de incorporarse bajo los cuidados o vigilancia de una persona o al consejo comunal o organización social, la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o ante la autoridad que se designe, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares, la prohibición de comunicarse con personas determinadas, la prestación de una caución personal, incorporarse al sistema educativo o al sistema de trabajo lícito. Y igualmente, pues todas estas medidas, en el caso inclusive de la contemplada en el literal G, cuando me habla de prestación de una caución personal no pecuniaria, me indica que una vez presentada la caución personal, el juez o jueza de control deberá verificar la inmunidad de los garantes en un plazo no mayor de 3 días, contados a partir de la consignación de la documentación correspondiente, debiendo ejecutarse pues de manera inmediata la medida. Eso en el caso pues de las medidas cautelares sustitutivas a la detención o sustitutivas a la prisión preventiva. Ahora bien, con la admisión de los hechos, como ya lo indiqué, pues se puede dar tanto en fase intermedia como en fase de juicio. En fase intermedia, si se decretó el procedimiento ordinario; en fase de juicio, si efectivamente se suprimió la fase intermedia como producto de haberse decretado el procedimiento abreviado en la fase preparatoria y se salta la fase de juicio, pues también puede admitir hechos en la fase de juicio. ¿Qué pasa si perdió su oportunidad, por decirlo, en la fase intermedia, pero que sigue estando detenido o está en libertad y quiere admitir luego en fase de juicio? Lo puede hacer perfectamente. No es porque, pues sí, pasó de la fase intermedia y luego consideró que sí era culpable en fase de juicio, lo puede hacer. No es que haya perdido su oportunidad procesal de no hacerlo en fase de juicio, ¿ok? Lo puede hacer. Bueno, con esto pues someramente concluimos la fase intermedia. Vamos a empezar la fase de juicio porque lo que nos queda ya es una clase y todavía nos quedan minutos. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la fase de juicio, la tercera fase del proceso penal, que lógicamente es también muy parecida a jurisdicción ordinaria, que la distingue ciertas instituciones y lo más importante es que, o la distinción, es que en materia de adolescentes hablamos de juicio oral y público, publicidad como uno de los principios de la oralidad o del juicio oral. En materia de jurisdicción ordinaria, en materia de adolescentes, es juicio oral y reservado. No hay publicidad porque es un sistema especializado y lógicamente debe existir reserva de las actuaciones y en el marco de la confidencialidad de la identidad de las partes intervinientes, en este caso más del adolescente o de la adolescente imputada por determinado hecho punible. La fijación del juicio, bueno, me indica el 585 que entre los 5 días siguientes a la recepción de las actuaciones, el juez o jueza de juicio fijará la fecha para la celebración del juicio oral, que deberá tener lugar no antes de 10 y después de 15 días hábiles siguientes al auto de fijación, y ordenará la citación a la audiencia de todos los que deban concurrir a ella. Pues efectivamente se fija el juicio para que las partes estén conscientes, pues que se notifique, se cita a las partes de día, fecha, hora, lugar de la celebración del juicio. Las actuaciones previas, el acusado o acusado puede promover nueva prueba o reiterar la promoción de la declarada inadmisible. Esto también es muy particular y muy distintivo de jurisdicción ordinaria, porque en jurisdicción ordinaria, sí, en fase intermedia se declaró inadmisible la prueba, bueno, el fiscal o el juez pudiera, pero lógicamente el juez de juicio va a decir que no, que eso ya fue resuelto por el juez de control en la fase intermedia y lógicamente va a ratificar esa inadmisibilidad.
O sea, pero sobre esa base, mientras que en fase de juicio en materia de adolescentes puede nuevamente reiterar la promoción de la prueba de la declarada inadmisible y el juez de juicio, si considera, puede admitirla, habiendo ya el juez de control dicho que no. Pero si el juez de juicio considera que es relevante para exculpar o para verificar ciertos elementos, pues lo puede hacer. En materia ordinaria no se hace eso. ¿Ok? Eso como también parte distintiva en jurisdicción ordinaria de adolescentes. Oralidad, continuidad de privacidad, pues efectivamente la audiencia de juicio será oral, continua y privada, es reservada, por las razones que ya indiqué. También debe existir identidad del juez o de la jueza, del fiscal o de la fiscal. Debe estar pues el acusado, tiene que hacer uso de defensor, si no tiene un defensor privado o no tiene medios para sufragar un defensor privado, pues se hace uso de la defensa pública. También puede tener un querellante, o sea, querellarse o la víctima puede querellarse. Puede también presentar a una acusación privada. Bueno, también esas instituciones que tienen jurisdicción ordinaria también las tiene adolescentes con ciertas pues, particularidades, pero siguen siendo las mismas. Y en todo caso, lo que no está establecido aquí en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, pues ustedes ya saben que hacemos uso de las normas de remisión. La apertura de la audiencia oral también se da con las formalidades del caso. También la declaración del acusado o acusada es muy importante y efectivamente si decide declarar se les puede, o sea, facilitar que lo haga libremente, no va a ser coaccionado de ningún modo, lo pueden interrogar él o la fiscal del Ministerio Público, el defensor o defensora y el juez o jueza de juicio, en ese orden, primero fiscal, luego defensa y luego el juez. Las facultades del acusado o acusada, si en el curso del debate el acusado o acusada podrá hacer todas las declaraciones que considere convenientes, incluso si antes se hubiese abstenido, siempre que se refieran pues al objeto del debate. Y ampliación de la acusación también es una figura que se da en jurisdicción ordinaria en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pues también se se está establecida y me indica que durante el debate él o la fiscal del Ministerio Público, él o la querellante podrá ampliar la acusación mediante la inclusión de un nuevo hecho, circunstancia que no hubiera sido mencionada en la acusación, en el auto de enjuiciamiento, que modifique la calificación jurídica o la sanción del mismo hecho objeto del debate. En su parágrafo primero señala que en tal caso, con relación a los hechos nuevos o circunstancias atribuidas a la ampliación, se recibirá nueva declaración del acusado o acusada y se informarán todas las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el juez o jueza de juicio suspenderá el debate por un plazo que fijará prudencialmente, pero que no podrá exceder de 5 días según la naturaleza de los hechos y la necesidad de la defensa. Los nuevos hechos o circunstancias sobre las cuales verse la ampliación quedarán comprendidos en la imputación. La recepción de las pruebas, igual después de la declaración del o del adolescente, el tribunal recibirá la prueba en el orden establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Cuál es el orden establecido en el Código Orgánico Procesal Penal? Primero, pues las periciales, luego las testimoniales y luego las documentales. Ese es el orden, pero también se puede alterar si en el proceso de la recepción de las pruebas no está todo el acervo probatorio, pues lógicamente se puede alterar el orden y el mismo código lo establece y lógicamente no pasa nada. Lo importante es que el juicio se inicie y que continúe y que posteriormente se vaya incorporando o se vaya evacuando todo ese acervo probatorio. El juicio como tal, pues es contradictorio porque pues hay una parte que defiende y otra parte que acusa y el director del proceso es el juez o jueza quien ve en su momento y en su oportunidad, luego de haber sido evacuadas y recepcionadas todas las pruebas, pues tomará la decisión a que dé lugar como producto de la valoración de las pruebas que fueron evacuadas en el juicio oral y reservado. Está la discusión final y clausura, pues terminada la recepción de las pruebas, el juez o jueza de juicio de la sesión de los y las adolescentes, el Tribunal Penal concederá sucesivamente la palabra al o la fiscal del Ministerio Público, al o la querellante y al defensor o su defensora para que en este orden emita sus conclusiones.
Solo él o la fiscal del Ministerio Público y el defensor o defensora del imputado o imputada pueden replicar. La réplica pues debe limitarse a la refutación de los argumentos del adversario antes que no hubiesen sido objeto de conclusiones. En caso de excesivo uso de la palabra, pues el juez o jueza de juicio llamará la atención al orador o a la oradora y si éste o ésta persistiere, podrá limitar su interlocución teniendo en cuenta pues la naturaleza de los hechos en examen, las pruebas recibidas y las cuestiones a resolver. Igualmente, si está presente la víctima y desea exponer, se concederá la palabra, aunque no haya intervenido en el procedimiento. Por último, pues el juez o jueza de juicio preguntará al imputado o imputada si tiene algo más que manifestar, concediéndole la última palabra y cerrará el debate. Eso en cuanto a allá a la parte final, a la clausura. Lógicamente, pues luego el juez pasará a emitir su pronunciamiento, a emitir ese pronunciamiento, su resolución, apreciará la prueba según la convicción razonada extraída de la totalidad del debate y pues dictará o sí, establecerá si absuelve o declara penalmente al responsable, o sea, en este caso al o la adolescente. En el caso de absolución, pues debe señalar algunos puntos que sí están establecidos en la misma ley, en el artículo 602 más específicamente, entre ellos proceder a la absolución cuando la sentencia reconozca estar probada la inexistencia del hecho, no haber prueba de la existencia del hecho, no constituir el hecho una conducta tipificada, estar probado que él o la adolescente acusado no participó en el hecho, no haber prueba de su participación, estar justificada su conducta, la concurrencia de una causal de exclusión de culpabilidad o de la pena, en este caso la sanción, la existencia de una causal de extinción o caducidad de la acción penal y cualesquiera de las causales que hubieran hecho procedente de la remisión. La sentencia solutoria ordenará la libertad del acusado, la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá sobre las costas. La libertad será efectiva directamente en sala de audiencia. Igualmente, pues existen ciertos trámites administrativos en el caso de los adolescentes que están privados de libertad, que por razones pues también de orden procesal y demás, deben cumplirse esos trámites administrativos y pues el adolescente, habiendo separado y ya habiéndose otorgado la libertad, pues debe dirigirse a la entidad de atención donde esté recluido para que cumpla con esos trámites administrativos y sale en libertad a los pocos momentos de haberse dictado la resolución, pero en sede pues administrativa cumpliendo esos trámites y también pues el protocolo, ¿no? Que debe seguirse en el supuesto de que el adolescente pues tenga otra causa o esté requerido por otro tribunal y que es necesario pues verificar antes de darle la libertad. La sentencia y la acusación, bueno, la sentencia que declara responsable al o al adolescente no podrá sobrepasar el hecho y las circunstancias descritas en el auto de enjuiciamiento, en su caso en la ampliación de la acusación. Los requisitos de la sentencia, pues también debe tener la mención del tribunal, la enunciación de los hechos, la determinación precisa y circunstanciada del hecho, la exposición concisa de sus fundamentos de hecho y derecho, la parte dispositiva, la indicación de la sanción, la firma del juez o jueza de juicio. El pronunciamiento, pues bueno, la sentencia se pronunciará siempre en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala después de haber sido convocadas las partes y verbalmente explicará y dará en síntesis su resolución. Igualmente la sentencia se dictará pues en la misma audiencia y cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tome necesario diferir la redacción de la sentencia, se leerá pues tan solo su parte dispositiva y el juez o jueza de juicio explicará o al adolescente esa decisión, pero de manera sin síntesis, de forma pues también razonada en resumen, pero sí haciéndole entender por cuáles fueron los motivos por lo que tomó su decisión o condenatoria o de declaratoria de responsabilidad o absolutoria. Recuerden también que dentro de la fase de juicio, antes de realizar la última audiencia, donde se va a dictar la decisión respectiva, antes de eso existen actas de debate.
las actas de debate es como la cronicidad o todos los sucesos que acontecieron antes de la finalización del juicio. Ahí es donde se recepcionaron las pruebas, o si se opuso algún tipo de excepción, pues se resolvió. Y esas actas pues tienen ciertos requisitos, pues lógicamente deben tener lugar, fecha y hora de la iniciación y finalización de la audiencia, nombre, apellido de las partes, desarrollo del debate con mención y nombre y apellido de los testigos, expertos e intérpretes, indicando los documentos leídos durante la audiencia, las solicitudes y decisiones producidas en el debate y las peticiones finales, la observancia de las formalidades esenciales, otras menciones previstas en la ley, la forma en cómo se cumplió el pronunciamiento de la sentencia y la firma del juez o jueza de juicio y la del secretario o secretaria. Esos son formalidades y son actas que están antes de la última de resolución, o sea, son sí, anteriores a ellas y que van a manifestar esa evolución, esa cronicidad, cómo estuvo el desarrollo del debate antes de llegar a la resolución final. Bueno, con esto concluimos la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a ver los recursos y la fase de ejecución y con eso concluiríamos el Seminario de Justicia Penal Juvenil. No obstante, los invito a que ustedes profundicen con todas estas instituciones procesales y hagan esa separación y diferenciación de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción especializada. Eso les permitirá tener un panorama más amplio de ambas instituciones y lógicamente pues los ayudará en todo su desenvolvimiento legal como futuros abogados de su casa de estudio. Bueno, hasta luego. Fue un placer haber compartido estos espacios formativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto Superior de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego. Chao.